Dios nos habla, pero esta vez tengo certeza de algo, de que, que Dios tiene una encomienda especial para este día. Una palabra especial porque Dios quiere algo especial con nosotros en este día. ¿Sí? Es un día importante. Si vos tomás la palabra y la accionás, Dios va a marcar un antes y un después en tu vida. Aún porque Dios nos va a dar hoy la oportunidad de cosas que hicimos mal en el pasado, remediarlas. ¿Cuántos quieren eso? Bien, yo también. Con respecto a palabras que Dios nos ha hablado, hay dos tipos de palabras proféticas. Hay una palabra que es incondicional. ¿Sí? ¿Cuál es aquella palabra incondicional? Es la palabra que cuando Dios habla en su palabra de cosas que van a ocurrir. Por ejemplo, la venida de Cristo. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo no tiene condiciones. No depende de cosas que nosotros hagamos. Depende del poder de Dios y de que su palabra se cumple y punto. O sea, no es una profecía condicional. Ahora, existe la profecía condicional. Y más que existe, toda palabra que Dios le da a un ser humano es condicional. La única que no es condicional, o sea que no depende de ninguna condición, es aquella decreto de Dios que sí o sí se va a cumplir porque es su plan para la humanidad. El resto de las palabras que Dios te habla a vos y a mí tienen condiciones, aunque esas condiciones no estén explícitas. A veces Dios, en su misericordia, puede posponer el tiempo de una profecía incondicional. Por ejemplo, Dios le dio una profecía a Jonás y le dijo que fuera a Nínive, una ciudad, al profeta Jonás, que la iba a destruir. El pueblo de ese lugar se arrepintió, entonces Dios pospuso esa profecía. Pero Nínive fue destruida, porque era plan de Dios, mucho más adelante. ¿Sí? Entonces a veces Dios pospone profecías incondicionales, o sea que sí o sí se van a cumplir por su misericordia, pero siempre se cumplen. ¿Sí? Ahora, cuando Dios nos habla a nosotros, particularmente como ser humanos, y nos da una palabra, siempre grabate esto en tu mente, porque si no vas a perder las palabras de Dios, que Dios te ha dado. Porque muchas veces, por lo menos yo, he recibido profecías y he dicho, bueno, me siento porque se van a cumplir. No, no es así. Eso es mentira. Hay cosas que vos y yo tenemos que hacer para que esa palabra se cumpla. Las profecías personales, o sea, las que Dios nos da, pueden ser canceladas, disminuidas, o sea, que se pueden cumplir en menor medida de lo que Dios había planificado, y pueden ser abortadas. O sea, esa palabra, Dios te puede decir, vos vas a ser, no sé, el médico más importante del Uruguay, pero si no vas a la facultad, estamos en el horno. No vas a ser el médico más importante del Uruguay, así Dios lo haya dicho. Y no porque no se cumpla lo que Él dice, sino porque hay profecías que son condicionales, que dependen de cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Te voy a leer esto que me pareció muy importante. Todas las profecías personales son condicionales, aunque no se expresen en ellas condiciones explícitas. Es nuestra responsabilidad responder adecuadamente a la palabra profética personal. O sea, cuando Dios te habla, es tu responsabilidad y mi responsabilidad responder adecuadamente. Como me dijeron, hay muchos que tenemos promesas de Dios, pero para que esa promesa se cumpla, hay parte que es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Vamos a ir a Isaías 38:1, porque vamos a intentar entender un poco más profundamente esto de la condición o la condicionalidad de la palabra. ¿Sí? Y este caso me parece espectacular para que podamos ver en cómo depende nuestra actitud, nuestras acciones, nuestra forma de responder en el cumplimiento de una palabra que Dios nos suelta. Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás.
O sea, el rey enfermó de muerte y Dios le dijo, bueno, poné todo en orden porque partís, querido. ¿Sí? Y mirá lo que pasó. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años. Este es un ejemplo muy claro de que la palabra de Dios tiene condiciones. Porque Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Y Ezequías oró, lloró, le recordó a Dios que había andado en sus caminos y Dios le añadió 15 años de vida. O sea que hubo una palabra profética y la forma de responder de Ezequías cambió esa palabra. Esto puede ser en positivo como lo vemos acá o en negativo. Muchas veces Dios suelta una palabra y nosotros nos ponemos majaderos, insoportables, preguntamos por qué, lo cuestionamos, no obedecemos, no creemos, entonces la palabra también cambia. Acá Ezequías oró, lloró, le recordó a Dios cómo había andado y la palabra cambió. Dios no le había dicho ciertamente morirás, y sin embargo después le dijo, bueno, ¿sabes qué? 15 años. ¿Vas entendiendo que la palabra es condicional? Bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que una palabra que Dios te soltó y me soltó se cumpla? ¿Cuáles son las condiciones? La primera, obediencia. Necesitamos ser obedientes a cualquier instrucción que incluya la palabra que Dios te soltó. Porque muchas veces viene una palabra y te dice, Dios, va a pasar esto, hace esto. Y otras veces no hay una condición explícita o incluida en la palabra. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ser obediente a lo que Dios ya me ha dicho, a sus autoridades y a Dios en todas las áreas de mi vida, para que esa palabra se cumpla. ¿Sabes por qué? Mira esta frase. Es mejor no saber, y bien entendeme lo que te voy a decir, es mejor no saber que saber y no hacer nada. Santiago 4:17. Para Dios es mejor el que no sabe que el que sabe y no hace nada al respecto. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que si vos sabés que hay algo bueno que tenés que hacer y no lo haces, eso es pecado. No solo hacer lo malo es pecado. Y acá, como que Dios nos sube el nivel, ¿no? No solo hacer lo malo es pecado. Si uno sabe que hay algo bueno que tiene que hacer y no lo hace, Dios se lo cuenta como pecado. ¿Cuántos hemos pecado, no, verdad? Bien, la segunda condición, fe. La palabra profética debe estar acompañada de fe. Cuando Dios nos suelta una palabra, es necesario que la creamos, porque ya si no la creemos, ya esa palabra fue abortada, ¿sí? Hebreos 4:2. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Quiénes son los que tienen que tener fe? Los que oímos. Y la palabra tiene que ser mezclada con fe para que pueda materializarse. ¿Sí? Bien.
Las palabras personales, acá está hablando del Evangelio, pero este principio se aplica también a las palabras que Dios nos habla en forma personal. Si cuando oímos no la acompañamos de fe, esa palabra no tiene esperanza, porque está destinada a la muerte, en tu vida y en la mía. ¿Sí? Vamos a ir a Romanos. ¿Por qué Dios nos hablaría una palabra profética? ¿Por qué crees que Dios te ha dado una palabra? Contame. Alguien que me diga. Porque me ama. Porque te ama, bien. Porque tengo cosas por las que ir. Cosas por las que ir, o sea, metas, cosas que alcanzar. Bien. Para sacarme del lugar donde estoy. Para demostrar su poder. Para mostrarme el camino, para demostrar su poder. Para que cumpla mi propósito. Eso que han dicho es cierto y es así. Y está bueno. Pero hay otra perspectiva que tenemos que tener de por qué Dios nos habla. Porque esta perspectiva que te voy a hablar hoy, la vas a necesitar en momentos difíciles. Y en momentos difíciles, vos no me vas a decir esto que me estás diciendo ahora. No, para mostrarme el camino, porque no, vas a necesitar esto que te voy a decir ahora. Que Dios me dijo a mí. ¿Sabes por qué? Porque hay un par de áreas de mi vida en la que estoy viviendo esto que te voy a decir ahora. Vamos a ir a Romanos 4, 16 al 25. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Yo. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto le dijo Dios a Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que Abraham recibió una palabra profética de Dios, ¿sí? Que ahora vamos a ver algún detalle de eso. Recibió una palabra profética de Dios y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice que no solo a él, sino que nos es contado también a nosotros cuando recibimos una palabra y creemos a Dios. Pero ¿por qué viene la palabra? Vieron que dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Cuando Dios habla, Dios está llamando las cosas que no son como si fuesen. O sea que cuando Dios te da una palabra profética, está llamando las cosas que no son como si fuesen, porque ese es el lenguaje de Dios. Entonces, cuando viene una palabra a tu vida, es porque estás viviendo el tiempo del no es o lo vas a vivir. O sea, cuando Dios te dice, yo te voy a hacer, ejemplo, millonario, por lo general esa palabra no viene cuando eso está cercano. Es cuando estás viviendo un momento de pobreza o lo vas a vivir. Ese es el motivo por el cual viene la palabra. La palabra viene para que vos puedas pasar el proceso del no es hasta el que es.
O sea, por eso viene la palabra profética y ahí está nuestra confusión. Cuando viene una palabra profética decimos, ya está. No, querido, no está. Estás por pasar el proceso del no es o lo estás pasando. Por eso viene una palabra. O sea, no es porque ya está todo solucionado. No. Estás entrando o estás en el medio del proceso del no es. O sea, que lo que vas a ver no va a coincidir en absolutamente nada con lo que Dios te está diciendo. Es por eso que necesitas esa palabra para agarrarte de ella y no flaquear en la fe para pasar ese proceso. Por eso viene la palabra de Dios. Y nosotros decimos, Dios me habló, ya está todo arreglado. No, tenés kilómetros por recorrer. Por eso lo que hoy dijeron, Dios es bueno, Dios me ama, por eso me da una palabra, es así. Pero hay algo más específico por lo que Dios te da la palabra. Es porque vas a vivir el proceso del no es. Y por eso necesitas la palabra. Y nosotros, como vemos el proceso del no es, desechamos la palabra. Y es totalmente al revés. Tenemos que darnos vuelta a la batita, como dice la pastora. Es totalmente al revés. Viene la palabra. ¿Sabes qué nos pasa cuando no sabemos esto? Por eso Dios nos está dando esta palabra. Porque somos un pueblo cargado de palabra profética que se tiene que cumplir. Entonces, ¿sabes por qué Dios te está hablando esto? Porque uno a veces viene la palabra y decís, Dios te dice, no sé, vas a ser el millonario más grande del Uruguay. Y vos decís, pero a ver, no tengo zapatos que ponerme. Entonces, ¿qué hago con esa palabra? La tiro. Porque digo, esto no es verdad, esto no es así. No, esa palabra vino a causa de que estás viviendo el no es. Y Dios sabe eso. Por eso te da la palabra. Depende del cumplimiento de esta palabra, es que vos en ese proceso del no es, cumplas con estas condiciones que hablamos. Dios lo que va a hacer hoy es que todas esas palabras que abortamos muchas veces, porque no entendimos que la palabra vino a causa del proceso de no es, Dios las va. Vieron que Abraham hizo algo, vino la palabra y se cumple esto que te dije. Él se aferró a esa palabra y aferrado a esa palabra pasó el proceso haciendo algo interesante, no mirando su situación actual, porque dice, no mirando su debilidad ni la esterilidad de Sara y esperanza contra esperanza. ¿Sabes? Yo cuando leí esto tuve una imagen en mi mente de ladrillos. Esperanza contra esperanza. O sea, cuando algo está pegado, una cosa, esperanza contra esperanza es pegada, una cosa, y ahí no pasa nada, ¿viste? Si yo edifico una pared de ladrillos, no hay cosa que pueda pasar. ¿Para qué hizo eso Abraham? Creyó esperanza contra esperanza. Para no permitir la duda, para no flaquear en la fe, para no decaer. O sea, se aferró a esa palabra y la peleó, sería. ¿Sí? Para eso es la palabra. A ver, para que sea más claro. Cuando viene una palabra es porque vas a tener guerra. Porque viene un proceso. ¿Entendés? Bien. Entonces, las condiciones. Primera, obediencia. Segunda, fe. Tercera, un entorno correcto. Tenemos que aprender a nutrir la palabra que recibimos, porque dice que la palabra, ya sea la palabra escrita o la que nos hablan, es una semilla. Y una semilla para crecer necesita un entorno correcto. Y una de las cosas que hacen a tu semilla y a mi semilla un entorno correcto es lo que hablas. Sin duda que esa semilla necesita la fe y la obediencia, que es lo que hablamos antes, para nutrirse. Pero otra de las cosas que se nutre, esas semillas, de lo que vos hablás. Y como uno, cuando viene la palabra, está en el proceso del no es, ¿de qué habla? El no es. Entonces abortamos la palabra que Dios nos dio, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si nosotros somos sus hijos y tenemos su ADN, Dios pretende lo mismo.
que vos en el proceso llames las cosas que no son como si fuesen, que te alinees a Él para que se cumpla esa palabra. Eso le da a la palabra un entorno de fe donde desarrollarse. Pero vieron que cuando nosotros tenemos un entorno complicado, por lo general empezamos a hablar de eso. O capaz que te pasa a mí. O sea que nutrir esa palabra implica hablarla, pero también implica hacer acciones en esa dirección. Porque yo puedo hablar mucho, pero si no hago nada, la fe sin obras es muerta. Bien, otra de las condiciones. Estamos viendo las condiciones para que se cumpla la palabra. Fe, obediencia, un entorno correcto. Cuarta, oración y guerra espiritual. Cuando Elías profetizó que no iba a llover durante 3 años y medio, vamos a ir a ese pasaje, vamos a ir a Santiago 5, 16 y 17, yo te voy a leer una versión que tengo acá. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. De este versículo podemos ver que Elías profetizó, pero tuvo que orar también para materializar esa palabra. O sea que cuando Dios nos da una palabra, vamos a tener que orar por esa palabra. Eso es parte de nuestra responsabilidad y no de la de Dios. Eso vendría a ser la parte de la oración. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque dije oración y guerra espiritual. La oración tiene que ver orar por esa palabra y la guerra tiene que ver con sacar al enemigo de tu territorio. Esa está la diferencia entre orar y la guerra. La guerra implica ponerle un límite. Siempre, grábate esto en la cabeza, siempre que Dios suelte una palabra, el enemigo la va a querer venir a robar. Porque si vos tenés una palabra, tenés todo, porque tenés el cumplimiento de esa palabra. Porque Él sabe que si te aferrás a esa palabra se va a cumplir. Entonces, ¿qué va a hacer? Te la va a querer sacar, para que no tengas a qué aferrarte. Entonces, la guerra espiritual sería soltás esa palabra. Te agarrás a esa palabra y sería como pelear, ¿viste? Por algo que tenemos agarrado juntos sería. Es mía, fuera sería. ¿Sí? Eso es la guerra espiritual. Pelear por tu profecía es diferente a orar. Tenés que aferrarte a ella y pelear por ella. Porque el enemigo ni bien viene una palabra de Dios, él viene con una contraria. O peor, a veces distorsionada de lo que te dijo. ¿Sí? Porque su naturaleza es engañar. Entonces, si puede engañarte para que sueltes esa palabra, lo va a hacer. Entonces, por eso, cuando Dios suelta una palabra, viene un proceso de guerra. ¿Sí? Quinta condición, paciencia. Cuando se recibe una profecía, el cumplimiento no es automático, es progresivo. Y ahí es donde muchos nos frustramos. ¿Cuántos han recibido una palabra y han querido establecer el tiempo para que se cumpla esta palabra? Pero no es cuando no es cuando vos querés, es cuando vos necesitas. ¿Sí? Y también depende el tiempo de tu actitud y la mía. La obediencia puede hacer que días se conviertan en minutos. Y la desobediencia puede ser que minutos se conviertan en años. Pero siempre que Dios suelta una palabra, esa palabra está condicionada al tiempo. Y no porque Dios, sino porque estamos en esta dimensión y somos humanos y estamos sujetos al tiempo. Mientras vivamos acá, así va a ser. Entonces, cuando Dios te suelta una palabra personal, entendeme bien, personal, no es la incondicional, porque esa no está sujeta al tiempo. Dios la va a cumplir y punto. En su tiempo, en el tiempo que Él quiera. Cuando Dios te suelta una palabra personal, está sujeta al tiempo. O sea que ese cumplimiento va a ser en un tiempo X.
Y ahí está el desafío, pasar el proceso y esperar, tener paciencia. ¿Sí? Bien. Abraham, un ejemplo de esto. Mira, vamos a leer algunas cosas, no busques, pero te voy a decir algunas cosas que le ocurrieron a Abraham para que veamos que esto es así. Dios le habla a Abraham a los 75 años y le dice que deje su tierra y que hará de él una nación grande. Eso está en Génesis 12, no lo vamos a leer. La siguiente vez que Dios le habla se encuentra en Génesis 12:7, que se le aparece y le dice: y a tu descendencia daré esta tierra. Te cuento, nosotros leemos ese capítulo, o sea, de corrido, porque para nosotros es una lectura. Abraham tuvo que esperar tiempo, haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Sí? Después le hace saber que iba a ser una nación numerosa, porque le dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Eso está en el versículo 16 del 12. Pero entre que le vuelve a hablar, pasa tiempo. En esta misma oportunidad le hace saber que debe recorrer la tierra a lo largo y a lo ancho. ¿Viste que Dios le va poniendo condiciones a Abraham? Algunas no están explícitas y otras sí. Y Abraham tuvo, ¿sabes qué? Recorrer, te voy a dar esta tierra, pero Dios le dice: recorrerla a lo largo y a lo ancho. Condiciones. Luego, cuando Abraham tendría unos 83 años, estima la Biblia, Dios le vuelve a hablar. O sea que alguien que me haga la cuenta que sea rápido, 75, 83, 8 años. O sea que Dios le habló y pasaron 8 años. ¿Cuántos de nosotros, si Dios nos habla y pasan 8 años, ya nos ponemos fulos? Dice, ahí a los 83, Dios le muestra el propósito y el plan para él en forma más clara. Le hace conocer que Eliezer, su siervo, no sería su heredero, sino que le prometió que su descendencia sería multiplicada como las estrellas. Le habla acerca de Israel, del exilio. Le dice que va a tener un hijo el que va a ser el heredero. Eso está en Génesis 15. Después, escuchá, cuando tenía 99 años, Dios le indica nuevos requisitos. Eso está en Génesis 17. En el Génesis 17:1 le dice: sé perfecto. O sea, sé maduro. Y ahí es lo que decía Claudia hoy, y le cambia el nombre. ¿Cuánto pasó de la primera vez que Dios le habló a que le cambió el nombre? 24 años. En que Abraham tuvo que hacer lo que Dios le dijo que hiciera para pasar ese proceso. Si en el medio se hubiese revirado y le hubiese dicho a Dios: bueno, ¿sabes qué? Te tardás, me voy a dedicar a pecar. No hubiese llegado ese cambio de nombre ni a saber un poco más de lo que Dios tenía para él. Y le dice: y no será más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Debes ser padre de una gran nación, a muchas naciones, y haré naciones de ti, y establece un nuevo pacto, y le habla de la circuncisión, y le dice que Sara le dará un hijo, y también te daré de ella hijo, la bendeceré, y vendrá a ser madre de naciones. Le sigue hablando, ¿no? Palabra profética. La próxima vez que Dios le habla se encuentra en Génesis 18, donde le habla de Isaac, le habla del plan de Sodoma y Gomorra, y a los 100 años, o sea, 75, a los 100 años nace Isaac. ¿Cuántos años pasaron? 25. O sea, que Dios, desde que Dios le da la palabra profética hasta parte de su cumplimiento, comienzo de su cumplimiento, porque le dijo a Abraham: ojo, hay palabras que Dios te puede haber dado que no vas a ver. Abraham hay cosas que creyó que no vio con los ojos naturales, sí, con los ojos de la fe, y a nivel espiritual sin duda que lo vio, si no, no lo pudo haber creído, pero en los ojos naturales no lo vio.
Le dijo que tu descendencia va a ser como la arena, y solo vio a Isaac y algunos más. ¿Sí? A los 100 años nace Isaac. Y por último, en Génesis 22, Dios le ordena que sacrifique a Isaac. O sea que Dios le da una directiva aparentemente contraria a todo lo que le venía diciendo, porque le dijo que en Isaac iba a tener descendencia y le ordena que lo sacrifique. Y creyó en la palabra. Y aplicó todo lo que vimos. Mira, fe, obediencia, paciencia, tuvo todo lo que les dije. Un entorno correcto porque preparó el lugar para el sacrificio, o sea, y se dispuso a sacrificar a Isaac. Y quiero que escuches esto, porque me pareció espectacular. Cuando Abraham no le niega a Isaac, escucha esto, la promesa, la palabra profética de Dios se transformó de condicional a incondicional. ¿De dónde sacaste esto? Vamos a ir, y ahí sí lo quiero leer, vamos a ir a Génesis 22, 16. Y le dijo Dios a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto. Y ahí sigue. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, papá, y la promesa, ¿no? Una promesa que tenía condiciones, dejó de tener condiciones. Porque cuando Dios dice por cuánto, o sea, es que evalúo el cumplimiento de tus condiciones y las mías, y, o sea, lo mismo le pasó a Saúl. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová y no prestaste atención a su palabra, por eso empecé pidiéndote que prestaras atención, Jehová te ha desechado. Por cuanto Abraham cumplió las condiciones que Dios le puso, llegó un momento, mirá la confianza de Dios en Abraham, que transformó una promesa condicional, porque las palabras proféticas soltadas a nivel personal son todas condicionales. Pero llegó un momento en la vida de Abraham que esa promesa dejó de tener condiciones. ¿Sabes por qué? Porque Dios confiaba de tal forma a Abraham, porque no le había negado a su hijo, que sabía que Abraham iba a hacer todo aquello que Dios le pidiera. ¿Qué tal si nos volvemos como Abraham? Tan confiables que Dios diga, ¿sabes qué? Te juro o juro por mí mismo que esto que te dije se va a cumplir. Pero eso no va a pasar si no cumplimos las condiciones que Dios pone cuando suelta una palabra. No vienen escritas, no vienen, pero están implícitas. Porque en los relatos de la Biblia las podemos ver. Cuando no estuvieron esas condiciones, la palabra fue abortada. Saúl iba a ser rey sobre Israel y su trono iba a permanecer. Y sin embargo eso le fue dado a David. Porque Saúl no cumplió con algunas condiciones. Y Dios dice que lo desechó. Desechó es tirar a la basura. Suena fuerte, pero por cuanto vos desechaste la palabra, yo te desecho a ti. Entonces, tenemos palabras, pero necesitamos cumplir con ese proceso y las condiciones para que se cumplan. Y sobre todo tenemos que entender que cuando Dios suelta una palabra es porque vas a vivir el proceso del no es. O lo estás viviendo o lo vas a vivir. Y a veces Dios necesita volvernos a hablar para refrescarnos esa palabra. Es intensamente no es. Entonces Dios nos vuelve a hablar. Nosotros decimos, ya está. No, es para vivir el intensamente. O sea, es momento de hablar esa palabra, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y es fácil decirlo, pero ¿cuánto nos cuesta? Hay que quebrar ahí, ¿no?
hay que quebrar, porque uno lo primero que le vienen es ganas de hablar de ese Noé y contárselo a todo el mundo, Noé. Y venía a escucharme un poquito porque tengo este Noé que me está torturando la vida. Y hablemos, sería. No es momento de hablar del Noé. Es del momento de hablar de lo que sigue. Lo que Dios dijo que así era. Bien. Yo creo que todos, o la gran mayoría por lo menos, no hemos hecho este proceso muchas veces. Cuando nos hemos enfrentado al no es, ¡ay, qué fuerte lo que escuché! Cuando nos hemos enfrentado al no es, hemos desechado la palabra de Dios. Y Dios nos ha desechado. Eso fue lo que escuché. Muchas veces, cuando vivimos el proceso de no es tan intensamente a veces, desechamos esa palabra. Porque decimos, no es así. Dios me dijo que era así, pero mirá lo que estoy viviendo, mirá lo que estoy viviendo, no es así. Esto no va a pasar nunca. Porque no le vemos una solución, una salida, no vemos más allá de eso que estamos viendo. Entonces decimos, esa palabra que Dios me dijo está muy linda, pero ¿sabes qué? No creo que la alcance. Quizás no lo decimos, pero nos lo decimos a nosotros mismos. Y con eso es suficiente. Entonces, si no hablamos de ella... Ya si no hablamos de ella, ya... O sea, porque dice creí, por lo tanto hablé. Cuando uno cree algo, habla de ese algo. Y si vos estás hablando del no es, lo que estás creyendo es el no es. No estás creyendo el es. Entonces, ya si no hablamos, es porque internamente hubo un proceso en nosotros en el cual desechamos la palabra. Yo creo que muchos de nosotros hemos desechado palabras que Dios nos ha dado. Por lo menos yo soy una de ellas. Y Dios me habló, porque estoy viviendo en algunas áreas, Él lo es, y es como que había perdido la esperanza. Esa es la verdad. Entonces, Dios nos da y me da una nueva oportunidad hoy. Dios lo que me dijo fue esto, y es lo que vamos a hacer. Si vos hoy te arrepentís de haber desechado mis palabras, de no haberlas creído, no haber, cumplido con las condiciones, yo renuevo esas palabras. Te las vuelvo a decir, Señor. Están tan vigentes como el día en que te las dije. Aunque no entiendas nada, no importa. Así que toma esta palabra. Yo te animo a que te arrepientas. Si hasta ahora hablaste del no es, tenés que hablar del es. En esas áreas de tu vida que vos sabés, que todos sabemos. ¿Sí? Así que repetí conmigo. Señor, perdóname. Porque muchas veces no creí lo que me hablaste. Lo deseché. Porque miré mis circunstancias momentáneas. Te pido perdón. Te ruego que no me deseches. Y sé que hoy es una tarde de oportunidad. Y creo lo que me dijiste. Que si me arrepentía, esas palabras volvían a estar vigentes. Por lo cual, arrepiento, te pido perdón y tomo nuevamente esas palabras que me dijiste.